estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Estamos listos para una entrevista más. Hoy es día martes 28 de junio y nos acompaña Óscar Chacón. Él es director ejecutivo de Alianza Américas. Hablaremos sobre migración de salvadoreños a Estados Unidos. Buenos días, Óscar. Bienvenido a YSUCA. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias también por aceptarla. Y amigos y amigas, vamos a comenzar esta entrevista para hablar, como ya decíamos, de migración de salvadoreños a Estados Unidos. Óscar, según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la conocida como COMAR, al cierre de mayo del año 2022, unos 48.981 migrantes de varias partes del mundo, ¿verdad?, habían solicitado refugio a México. De ese número, 2.798 son salvadoreños que huyen de la violencia y la falta de oportunidades económicas en este país. ¿Cómo ve la situación de la migración indocumentada de salvadoreños en la actualidad usted? Pues es una constante. Hay que recordar que la migración salvadoreña, que es una de las que tiene más larga trayectoria hacia los Estados Unidos, ha siempre sido un caso clásico de migración forzada. Y quiero clarificar que cuando digo migración forzada, no me refiero únicamente a personas que han sido forzadas por violencia directa a su persona, sino también forzadas por las circunstancias económicas, sociales, políticas, en las que muchas personas a lo largo de los pasados 40 años se han visto, repito, forzadas a tener que salir del país. Lo que vemos ya de manera más contemporánea es una combinación de factores donde se conjugan desdichadamente las inequidades sistémicas, donde destaca la desigualdad económica que afecta a la mayoría de personas salvadoreñas, la inseguridad política en la que seguimos viviendo desdichadamente, y por supuesto otros factores ocasionales como lo son, por ejemplo, los desastres naturales que constantemente vive nuestro país. Hay que recordar que para una nacionalidad como la salvadoreña, cuando ya sabemos que hay más de 2 millones de personas salvadoreñas viviendo en Estados Unidos, también hay un poderoso factor de atracción social. Y lo último que te diría que también sigue vigente es el hecho de que los Estados Unidos de América es un país que significa un mercado laboral sumamente nutrido para personas migrantes de todo el mundo, pero particularmente de América Latina y el Caribe, que definitivamente encuentran oportunidades de empleo con frecuencia mejor pagados de lo que sería el caso en el país de origen. Entonces, como repito, hay un entorno sumamente complejo de factores que siguen impulsando a que la gente salga del país y muchos de ellos que se ven imposibilitados de llegar hasta los Estados Unidos de América se han venido viendo cada vez más en la necesidad de solicitar refugio en México, como lo reportaste al comienzo. Y claro, esto no necesariamente es la opción preferencial de la mayoría, porque hay que ser claros, la mayoría de personas, no solo de El Salvador, sino de otros países, lo que buscan en última instancia es insertarse en la realidad de los Estados Unidos, incluyendo la realidad del mercado laboral en ese país. Los salvadoreños y lógicamente los centroamericanos siguen saliendo, como ya bien usted nos lo ha señalado y nos lo ha explicado, la violencia, las escasas oportunidades, el tema también de escapar, en este caso de las pandillas o en este caso también de los cuerpos de seguridad, están expulsando a los salvadoreños a buscar otros horizontes.
Tal es el caso de que para finales del año 2021 alrededor de 205,000 personas procedentes de El Salvador estaban ya en otros países por desplazamiento forzado, según cifras de ACNUR. Desde su punto de vista, como ya escuchamos, la violencia y todas estas faltas de oportunidades siguen obligando a los salvadoreños a salir del país. Pese a que ya se tienen claras las causas, pese a que se conoce el por qué los salvadoreños se van, las autoridades parecen dormir un sueño o estar como en un limbo y no comenzar a trabajar con la gente que está en mayor vulnerabilidad de poder escapar del país. ¿Qué programas o qué proyectos se podrían impulsar para obtener resultados a corto plazo y luego también cómo saltar a una política de largo plazo de prevención de migración irregular? Bueno, es indudablemente un tema extremadamente complicado. Yo te diría que a corto plazo, la única solución que tendría sentido es una flexibilización por parte de los países que constituyen prácticamente el corredor migratorio, como también una flexibilización de parte de los Estados Unidos. Hay un hecho que quiero destacar de manera que quede claro desde ahora, y es que la migración, el flujo de personas que han llegado a los Estados Unidos, se han instalado en los Estados Unidos, de todas partes del mundo, tanto los que llegan con visa como los que llegan sin permiso, realmente le han significado a los Estados Unidos de América una ganancia neta enorme. Es decir, las personas migrantes, todas, incluyendo las que viven sin papeles allá, le representan a los Estados Unidos, repito, una enorme ventaja en el plano económico, en el plano social, en el plano cultural. La evidencia acumulada a lo largo de décadas da fe de que si estuviéramos viendo de manera objetiva el enorme impacto positivo que han tenido las personas migrantes, las políticas ciegas que buscan únicamente contener flujos no deberían de ser, porque no se compaginan con la realidad del impacto que han tenido las migraciones. Es decir, que Estados Unidos de América ha sido el principal beneficiario de los flujos migratorios, y la única razón por la que el tema es controversial es porque hay realmente un control del tema, tanto en el debate público como en el debate político legislativo, que está permeado por personas que han literalmente envenenado la conversación con prejuicios racistas, prejuicios xenófobos, prejuicios aporofóbicos en contra de las personas migrantes, particularmente de lo que es México, Centroamérica y el Caribe, que son los puntos de origen de la mayoría de las personas extranjeras que ahora viven en los Estados Unidos de América. Por lo tanto, yo creo que no podemos imaginar soluciones de otro tipo que no impliquen violar aún más los derechos elementales de las personas migrantes, más de lo que ya se está haciendo. En el mediano y largo plazo, yo creo que sí hay una amplia gama de cambios que se pudieran implementar, y quiero ser muy claro en decir, los cambios que se necesitan no son del tipo de cambio que da fruto de un día para el otro. Por ejemplo, ya he señalado yo que la realidad de exclusión, de opresión económica en la que viven muchas personas, no solo en El Salvador, sino en varios de nuestros vecinos centroamericanos, es un problema que no se corrige por decreto, no se corrige de un día para el otro, no se corrige porque yo digo que ya no hay personas buscando empleo en un país como El Salvador, sino que se corrigen en la medida que se pueden poner en vigencia cambios en la política económica, la política social, que verdaderamente conduzcan a que haya más generación de empleo, más sentido de pertenencia de las personas, más sentido de realización personal, de protección familiar. Y esto, repito, no son cosas que van a dar fruto de un día para el otro. Y en esto no solamente los gobiernos nacionales tienen una enorme responsabilidad, creo que también otros sectores de liderazgo nacional, particularmente el sector empresarial, tiene un rol muy importante que jugar. La cooperación internacional, de igual manera, tiene un enorme rol que jugar, porque de lo que se trata es de reconocer que las políticas hasta hoy vigentes simple y sencillamente no han producido
el tipo de sociedad equitativa, el tipo de sociedad donde reine la justicia económica, la paz social, la seguridad ciudadana construida desde la perspectiva de bienestar de las personas, y nos vemos obligados a implementar políticas que ya también se han demostrado como ineficaces, políticas que buscan básicamente suprimir lo que se con frecuencia promueve como el problema más importante, que es la violencia pandilleril, por ejemplo, en el caso del país, pero donde en realidad tenemos que darnos cuenta que existe esta otra gama de políticas públicas que lamentablemente no han sido atendidas con prontitud, y entre más nos demoramos en iniciarlas, más demoraremos también en ver las soluciones. Y solo para ejemplificarte, no estoy hablando yo de una utopía fantástica, estoy hablando de prestar atención a lo que vecinos en nuestro mismo vecindario regional han hecho mucho mejor que nosotros a lo largo de los últimos 40, 60 años. Veamos el caso, por ejemplo, de Costa Rica. Costa Rica inició un proceso desde finales de la década de los 40 que ha tenido un impacto muy importante en cómo la sociedad costarricense se ve a sí misma, se siente con relación a su país, y eso lo vemos expresado en el hecho de que no hay migración costarricense viajando de manera masiva hacia otros países, y mucho menos participando en los circuitos de migración irregular que lamentablemente conllevan únicamente a penurias como la que vimos nada menos ayer con el descubrimiento de un camión en los Estados Unidos, donde por lo menos 46 personas han sido declaradas fallecidas, y muchas otras que seguramente también pudieran fallecer después de haber sido llevadas a un hospital. Nada de eso debería de estar pasando si estuviéramos haciendo lo correcto desde los lugares de origen de las personas que buscan emigrar. Este es un punto importante el que estaba mencionando, dado que aquí no solo se necesita de esta política que vaya a venir a reducir la migración, sino que también se está hablando de un todo. El tema de la educación, el tema de la salud, el tema de acceso a un trabajo con salarios justos y dignos, el tiempo para el esparcimiento. O sea, es un engranaje donde todo debe ir casando para ir también creando condiciones de vidas que lleven a un pleno desarrollo dentro de nuestro país, y no está lejos de poder realizarse. Usted ha puesto un ejemplo claro en la región, que es Costa Rica, que no se construyó de la noche a la mañana, pero ha ido caminando y ha venido de una manera mejorando también la vida de sus connacionales. En este sentido, vemos que de El Salvador, sobre todo de Nicaragua, también de Honduras y de Guatemala, continúan saliendo incluso hasta caravanas de migrantes. Tenemos una que se cataloga como la más reciente caravana, que salió del sur de México, quedó totalmente disuelta el pasado domingo con la entrega de más de 3,000 permisos temporales por parte de las autoridades mexicanas. Otros 7,000 migrantes ingresaron a México en caravana en el marco de la Cumbre de las Américas en Estados Unidos a inicios del mes. ¿Cómo ve la situación de estos migrantes que siguen viajando en caravanas hacia México y están siendo un grito donde dice: en el país de origen no están haciendo nada, me veo forzado a salir y buscar un horizonte, aunque tenga que pasar para llegar a ese horizonte, ¿verdad?, distintas violaciones, distintas penurias, distintas amenazas? ¿Cómo ve usted, Oscar, estos migrantes que siguen viajando en caravanas? Es que fíjate que, bueno, lo primero es que tú lo has dicho muy bien y no lo voy a repetir, la gente está saliendo porque están desesperados, se siente que han llegado al final del camino en sus propios países, no les queda otra opción visible para ellos que poder viajar e instalarse, repito, en un país donde al menos creen ellos que pueden encontrar una solución a su plan de vida y por supuesto su seguridad personal y familiar. Pero creo que lo que hay que destacar es que nada de esto debería de sorprendernos. Si nosotros prestamos atención a cómo diferentes entidades internacionales, incluyendo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, incluyendo el mismo Banco Mundial, incluyendo, por supuesto, los cuerpos regionales, han venido señalando de manera consistente la creciente desigualdad económica y sus impactos en América Latina.
En el 2017, por ejemplo, varios estudios concordaban en señalar que América Latina era, si no la más desigual en el planeta de las regiones del mundo, definitivamente una de las más desiguales. Y esto es antes de la pandemia. La pandemia vino únicamente a profundizar los problemas que ya teníamos previo a ella. Y en ese sentido, si hubiéramos sido una colección de naciones realmente pensando de forma inteligente y de forma humanista sobre cómo prever las implicaciones prácticas que iba a tener esta realidad de profundización de condiciones de exclusión en muchos países del continente americano, particularmente, repito, México, Centroamérica y el Caribe, se pudieran haber preparado las condiciones para precisamente manejar de una manera más sensata, más humanista, estos flujos que estamos viendo. No debería de haber razón de que nadie expusiera su vida, incluso, o someterse a vejámenes vergonzosos, por hacer algo que al final de cuentas es, repito, hartamente necesario. Yo te recuerdo un dato que a lo mejor no se conoce. A final de mayo, la Secretaría del Trabajo en los Estados Unidos declaraba que habían 11.7 millones de puestos de empleo vacantes en Estados Unidos. Y estoy hablando vacantes tomando en cuenta que la población que vive en ese país sin papeles es una de las poblaciones más económicamente activas, de más alta tasa de participación en el mercado laboral. Pero aún así, de acuerdo a la Secretaría del Trabajo, habían 11.7 millones de puestos de empleo disponibles. Entonces, si tenemos estos datos, los conocemos, sabemos de ellos, deberíamos de tener un abordaje mucho más sensato de lo que ha sido el caso hasta ahora. Y te repito también de que creo que en los países de origen, desdichadamente no ha habido un esfuerzo de conjunto para tratar de gestionar acuerdos, en este caso con los Estados Unidos de América principalmente, basados, insisto, en el sentido común y el respeto básico a los principios humanitarios. Lamentablemente, lo que Estados Unidos ha venido haciendo es insistir en un enfoque de política que ha sido demostrado como un llano fracaso. Me refiero a las políticas de contención migratoria al grado de militarizar fronteras. Entonces, la caravana a la que tú hiciste referencia se efectivamente disolvió en México días después del famoso acuerdo migratorio que se firmó justamente hacia el final de la Cumbre de las Américas recién celebrada en la ciudad de Los Ángeles. Y te soy franco en decir, una declaración migratoria que tiene muchas ideas buenas. Yo no puedo decir que estoy plenamente en desacuerdo con cada parte de esa declaración, pero es una declaración muy problemática, porque al final lo que enfatiza y lo que verdaderamente se impulsa en términos prácticos son las mismas políticas de contención de los flujos que, insisto, solo conllevan al tipo de desgracia, al tipo de penuria que vemos constantemente suceder de forma aislada y que, repito, quedó muy al desnudo a razón de este furgón que fue descubierto ayer con pues decenas de personas muertas por abandono. Exacto, 7:20. Gracias, Oscar. Y siempre con relación al tema de las caravanas de migrantes, según lo que se lleva de conteo, en lo que va del 2022, 8 caravanas han salido desde los países de Centroamérica hacia México. Sin embargo, son miles de personas las que han llegado también desde el año 2018 en caravanas. En su mayoría buscan Estados Unidos para pedir asilo. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades, tanto mexicanas y de Estados Unidos, ante las peticiones de asilo que se hacen? Bueno, es una respuesta no uniforme, porque más bien tiene que ver con la realidad de cada uno de los países. En primer lugar, yo quiero insistir, la mayoría de personas que salen de países como El Salvador, Honduras, Guatemala, Haití, el mismo México, no tienen realmente intención de llegar a otro lugar que no sea los Estados Unidos de América. Si nos ponemos a razonar por un momento, tiene todo el sentido del mundo. Ya he mencionado el hecho de que Estados Unidos representa el mercado laboral más nutrido y además el mercado laboral que ofrece
una oferta muy asimétrica a la oferta laboral que se puede ver en países como los que acabo de mencionar. En ese sentido, la intención de las personas es tratar de llegar hasta Estados Unidos e instalarse allá y buscar mejor fortuna en esa sociedad. Y quiero insistir, esto es algo que tiene que ver, claro, con hechos, pero también tiene que ver con percepción. Y a veces la percepción no es enteramente correcta. Pero lo que ha hecho Estados Unidos prácticamente desde el 2014 hasta la fecha de manera creciente es buscar maneras de bloquear la posibilidad de que las personas puedan llegar hasta el territorio estadounidense y puedan solicitar cualquier tipo de protección humanitaria que las personas consideren que tienen condición para solicitar. Hay que recordar que estoy hablando de un año donde todavía el presidente de Estados Unidos era Barack Obama. Por cierto, el vicepresidente de aquel entonces era Joe Biden. Desde el verano del 2014 notamos un cambio significativo que luego tiene una expresión en el territorio mexicano con la adopción del Plan Frontera Sur, que igualmente buscaba bloquear las vías de acceso y de tránsito por el territorio mexicano de personas principalmente centroamericanas. Esa política desdichadamente ha sido una constante. Los 4 años de la administración de Donald Trump simplemente significaron una profundización aguda acompañada con una retórica sumamente hostil en contra de las personas migrantes, la implementación de más medidas diseñadas precisamente a obstaculizar el tránsito de las personas y la posibilidad de poder solicitar, por ejemplo, asilo en los Estados Unidos, implementando, por un lado, proyectos como el programa conocido popularmente como Quédate en México, que tiene un nombre verdaderamente orwelliano, un nombre que no sugiere lo que es realmente. El nombre formal de eso es Protocolo de Protección para Migrantes, pero que, repito, de protección no tiene nada. Y por el otro lado, también el uso de una vieja ley de salud pública, conocida como el Título 42, que es prácticamente una ley que se creó para prevenir los contagios entre fronteras, utilizando la excusa de COVID-19 como razón para poner en vigencia esta ley, cuando la evidencia no respaldaba en nada que las personas migrantes estuvieran llegando como portadores de COVID a la frontera sur de Estados Unidos. Y esto también, repito, viene sucediendo en un contexto donde Estados Unidos ha venido buscando de forma muy deliberada el poder esencialmente extender sus políticas fronterizas, exteriorizar sus políticas fronterizas a territorios extranjeros. En el caso de México, donde hay también una enorme contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, COMAR, es una entidad que se supone que es la encargada de administrar los procesos de solicitud de refugio, que es como se le conoce en México, pero es una entidad que opera con un presupuesto anual de operaciones ridículo. Estamos hablando de una entidad que oficialmente hablando no tiene más de $1,500,000 para operar anualmente. Eso, repito, es una asignación ridícula de recursos para una entidad que se supone debe de manejar hoy por hoy decenas de miles de solicitudes de refugio en México. Lo que uno deduce con claridad es que lo que se busca más bien es negar, ¿verdad?, que las personas puedan solicitar estas formas de protección humanitaria, porque, insisto, las mismas agencias encargadas simple y sencillamente no han sido dotadas de los recursos y la capacidad que se necesitaría para hacer un mejor trabajo. Y yo no niego que el personal, por ejemplo, de Comar sean todas personas muy comprometidas con la causa de la protección humanitaria, pero la demanda sobre sus hombros rebasa enormemente la capacidad que tengan. Pero igual, quiero destacar, el enfoque principal de México no es apoyar a la Comar, no es proteger a las personas migrantes, sino detenerlas y deportarlas. Hay que recordar que México crea una Guardia Nacional que originalmente se suponía iba a ser un cuerpo de seguridad adicional para combatir la violencia en México, para combatir el narcotráfico, el rol de los carteles,
y termina siendo convertida en una arma de política migratoria para esencialmente apresar, detener y deportar extranjeros llegando a la frontera sur de México. Justo en todo esto, Oscar, es donde surge también aquel programa que lo impulsó la administración de Donald Trump, del tercer país seguro. Y por esta razón, México adoptó, digamos, esta militarización de sus fronteras. Este proyecto, ¿cómo fue visto en un primer momento? Digamos, yo viajaba como migrante irregular y desde Guatemala, en este caso, como soy salvadoreño, desde Guatemala se pedía el asilo. ¿Tenían la capacidad estos países de brindar ese apoyo a estos migrantes que huían? Pregunto porque en Guatemala se vive una situación similar a la de El Salvador en tema delincuencial y en tema también de falta de oportunidades laborales. Mira, para nosotros, visto desde Estados Unidos, estas medidas de acuerdos de protección de asilo, o acuerdos de cooperación de asilo, denominados también acuerdos de tercer país seguro, eran simple y sencillamente ridículos. Yo viajé, de hecho, a Guatemala recién adoptado este acuerdo y recuerdo muy bien que la unidad de detención de personas migrantes y procesamiento de solicitantes de protección humanitaria no daba, pero ni para tener a 100 personas habituadas, hospedadas en estos centros. Y además, tú has dicho algo sumamente importante de resaltar. Ni Honduras, ni Guatemala, ni El Salvador, ni México son países que puedan decir con toda franqueza que son países donde reina la seguridad, político-democrática, donde reina el bienestar, como para ser considerados países viables para servir como lugares de solicitud de protección humanitaria. Hay que resaltar, por ejemplo, los lamentables hechos de la semana pasada en México, donde más allá de la violencia cotidiana que resulta en la muerte de miles de mexicanos y mexicanas al año, también se registra el asesinato de 2 sacerdotes jesuitas justamente en un templo religioso, en una iglesia. Yo creo que esto denota nuevamente lo increíblemente falso que es suponer que países como México pueden ser países que garanticen protección. Ya no hablemos de Guatemala, ¿verdad? Donde definitivamente hay enormes desafíos como los que tú has mencionado, sin hablar del entorno estrictamente político, donde también se viven realidades que, repito, no son para nada las condiciones que uno esperaría de un país que se presenta, por lo menos ante Estados Unidos, como un país seguro, ¿verdad? Para que personas que buscan protección humanitaria puedan efectivamente ser procesados. Y yo quiero insistir, estas medidas, desde la perspectiva gubernamental estadounidense, lo que buscan realmente es poner cuantos retenes sea posible al tránsito de las personas que, como he dicho ya varias veces, lo que realmente buscan en última instancia es llegar hasta los Estados Unidos de América. 7:30, una pausa y al regresar seguiremos con la conversación de migración de salvadoreños a Estados Unidos. Nos acompaña Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas. Volvemos en unos segundos. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Palabras sin ataduras. Palabras puntuales sobre aspectos de la realidad. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. Escúchalo todos los martes y jueves al finalizar los noticieros del mediodía y de la tarde. Y su reprise los sábados y domingos después del noticiero vespertino. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA.
7:31, ya estamos de regreso con ustedes, amigos y amigas. Recuerde que puede seguir la entrevista por 3 vías: el 91.7 del FM a través del www.ysuca.org.sv y también a través del Facebook Live. Y en todas estas plataformas usted es bienvenido y bienvenida a participar ya en esta segunda parte del programa. Tenemos habilitados los teléfonos que usted ya bien conoce: 2275-9501, 2275-9502. Para mensajes de texto tenemos el WhatsApp, el 7571-2779. Y tenemos ya participación de la audiencia a través del teléfono. Vamos a escucharles. Buenos días, ¿de dónde nos llama? Gerardito, buenos días. Hola, buenos días, adelante. Buenos días a su invitado, que se preocupa por nuestro país, cargo que le tienen que tener los gobiernos. Fíjense que aquí no se produce nada para la economía social, para que beneficie al pueblo. No se exporta nada, todo se importa, todo lo compramos. Lo que se produce es pobreza, extrema pobreza. Los gobiernos lo único que exportan son seres humanos para zafarse de la responsabilidad de trabajar para un pueblo que los elige, que les paga para que trabajen y no para que los extraditen a otros lugares donde ya saben ellos, los gobiernos, el gran peligro que se afrontan. Por lo tanto, fíjese que a huevo quieren que México, la gente que se nos vaya aquí, los miles, que se haga cargo de nuestra gente. Fíjese que México tiene no sé cuántos estados, 47, no sé cuántos, pero en cada estado existe extrema pobreza, o sea que el gobierno de allá tiene que responder a los suyos. Por lo tanto, esta gente, no sé, este gobierno actual que no habla de los que exporta de la gente, solo habla de las remesas que vienen, que es economía del país. Esa no es parte de la economía del país, ese es algo que Dios que da para que no nos muramos de hambre, pero que no lo eche a la economía que tiene que tener el país. Por lo tanto, aquí se pagan impuestos, aquí hay una partida secreta, aquí el Triángulo Norte, el gobierno de Estados Unidos le aporta para que no exporte gente, así es que a saber qué se hacen esos fondos. Irresponsable este gobierno que tenemos, porque ni siquiera habla de la gente que sufre en los Estados Unidos. Muchas gracias y feliz día. Feliz día y muchas gracias por su participación. A través del WhatsApp nos dicen: Oscar, muy buenos días y un saludo a su invitado. En mi punto de vista, en años anteriores, muchos de los salvadoreños se iban del país, eran amenazados por las pandillas, pero hoy todo está cambiando, dice, con la seguridad de nuestro país. Ahora los que huyen son los delincuentes, según nos explican acá en este comentario que nos han mandado. Por otro lado, nos dicen: en algunas zonas nada ha cambiado. Pasan los soldados y también pasan los policías, pero lo que hacen los pandilleros es ocultarse. Media vez pasan los policías, vuelven a salir a delinquir. No funciona, uno denuncia y no se hace nada. Y el temor de muchos es que cuando pasa la policía, se llevan al primero que se les ocurre, que no debe nada. A veces salen rápido y otros ni sabemos si sigue vivo en el penal. Saludos desde Tonacatepeque, nos dicen. También acá en el Facebook tenemos participaciones y nos dicen: en El Salvador el presidente está obligando a los jóvenes a migrar por miedo a ser víctimas del régimen. También nos dice Tito Elías: para el buquelismo las personas que se van son delincuentes, es la nueva doctrina del buquelismo. Jonah Orellana nos dice: saludos a ambos, muy buen tema. También habría que abordar que las salidas de salvadoreños del territorio nacional son masivas y no solo a Estados Unidos, sino a otros países. Recientemente, Reino Unido nos escribe: ha cambiado el régimen de entrada de salvadoreños a su territorio, ahora que los salvadoreños necesitan visa para entrar, porque precisamente son miles de salvadoreños los que llegan únicamente buscando asilo.
Tenemos también participaciones en audio a través del WhatsApp. Vamos a darle escucha. Buenos días. Muy buenos días, Oscar. Muy buenos días, Gerardo. Hemos visto que la migración obviamente es un fenómeno propio de la naturaleza humana. Sin embargo, hemos visto cómo para los países centroamericanos y México, migrar para Estados Unidos ya no es una condición ni segura, y es una de las opciones que les queda a los migrantes como última instancia, es decir, que han agotado sus oportunidades en los países de origen. Quisiera consultar si en los últimos años las políticas económicas, las políticas para generar oportunidades han incidido en el aumento de la migración, porque incluso esta parte de la inseguridad y el cambio climático están incidiendo obviamente en la migración. ¿Qué deben hacer los países para contener esta migración? Digo porque hay fenómenos que se pueden atender de forma inmediata y hay fenómenos que son muchísimo más complejos. Los políticos, por lo menos en Latinoamérica, están acostumbrando a la gente y están acostumbrados a ellos a dar políticas de solución de un mes para otro. La migración no se resuelve así. Por lo tanto, ¿qué políticas deberían iniciar los países? Muy buenos días. Buenos días. Y tenemos otro audio más. Buenos días. Buenos días. Más que elementos como la violencia, la persecución, la iniquidad política, lo que hace que la gente se vaya es el atractivo económico. Aquí yo conozco familias que se fueron los primeros hijos para Estados Unidos y el resto de muchachos ya no piensan estudiar, piensan irse para Estados Unidos porque aquellos andan allá en Tacoma, en grandes trocas, dicen ellos, mandan plata para acá, compran su casa aquí, cosa que un mismo obrero o un mismo trabajador del mismo rango aquí jamás tendrá una Toyota Tacoma, por ejemplo. Muchas gracias por las participaciones. Hemos escuchado varias posturas, Oscar. Algunas reacciones que usted pueda hacer acerca de lo que han dicho los oyentes. Pues se han tocado muchísimos temas, ¿verdad? Pero quisiera empezar señalando que yo soy quizás el primero en querer que cuando un presidente declara que en un país ya no hay falta de oportunidades económicas, que eso mágicamente fuese cierto. Y la verdad es que en un mundo tan difícil, tan frustrante en el que vivimos, a veces uno se aferra, ¿verdad? Que la palabra de un líder político, un líder económico, es verdad. Yo creo que es importantísimo que invitemos a todo el mundo a ir más allá de las afirmaciones fantásticas y realmente revisar los datos. La triste realidad es que en un país como El Salvador, la mayoría de las personas que ingresan al mercado laboral anualmente no son personas que encuentran oportunidades que les permitan vivir con dignidad, trabajar de forma justa, recibir compensaciones que se comparan con el costo de la vida en un país como El Salvador. Y esto desdichadamente conlleva precisamente que año con año producimos un excedente de personas que no encuentran una forma de solventar su plan de vida. Esa es una realidad que, repito, no es de ayer, no es del año pasado, no es del 2019 para acá, hablando específicamente del año de cambio de gobierno, sino que es una realidad sistémica, estructural de largo plazo que ha sufrido El Salvador y sus vecinos, ¿verdad?, en Centroamérica. Por el otro lado, también quiero destacar que la violencia a la que yo he hecho referencia no es únicamente la violencia que se sufre a manos de pandillas o a manos también de agentes de seguridad pública, miembros de las Fuerzas Armadas,
que efectivamente abusan con frecuencia de su poder. Estoy hablando por sobre todo de la violencia sistémica que hace que tantas mamás, tantos papás se despierten en la mañana y no tengan certeza absoluta de cómo le van a dar de comer a sus hijos ese día. Ese tipo de violencia que se expresa también en una mamá con un niño enfermo y que no sabe a dónde ir porque no tiene maneras de transportarse, no tiene dinero para pagar a un médico privado. Esa violencia sistémica estructural es principalmente a la que hay que prestarle atención. Y creo que definitivamente hay que también decirlo. La idea de que personas que salen en busca de seguridad, en busca de superar estas condiciones de violencia, tanto directas como indirectas a las que yo me estoy refiriendo, en países como Guatemala o países como México, es difícil, precisamente por algo que decía una de las personas que intervino. Países como los que he mencionado son países que tienen también sus propias grandes dificultades en cuanto a poder ofrecer condiciones de vida seguras, dignas, económicamente satisfactorias a sus propios ciudadanos. Entonces esto hace difícil que realmente estos países puedan verdaderamente funcionar como lugares ideales para poder hacer nueva vida. Creo también que es importante señalar que, curiosamente, el tema de las asimetrías económicas, para ser más específico, la enorme diferencia entre lo que significa una semana laboral y cuánto recibo de pago en Estados Unidos versus una semana laboral y lo que recibo de pago en un país como El Salvador, creo que también hay un problema de imaginario de éxito. Muchas personas han sido inducidas a pensar que la única manera en la que yo puedo llevar una vida, entre comillas, exitosa, es si logro llegar a un país donde mi nivel de compra va a ser muy superior al actual y consecuentemente mi condición material de vida va a ser mucho mejor que la que ahora tengo. Estas son ideas en buena medida producto de la forma en que se nos proyecta la realidad de un país como Estados Unidos, y es una parte de la realidad a la cual contribuyen muchos migrantes mismos, porque yo soy testigo de que muchos migrantes les encanta proyectar que llegaron, que han tenido suerte, que han progresado económicamente y con frecuencias se toman fotos en carros que a veces no son ni de ellos, pero proyectan una imagen de que todo ha salido bien. Esto solo refuerza, ¿verdad?, el mensaje de que la salida a los problemas de la vida es emigrar. Y creo también que es importante señalar que definitivamente el tipo de cambios en política pública que se necesitan impulsar son cambios que implicarían revisitar completamente, reorientar completamente el gasto público de la manera como se ha venido haciendo hasta ahora a una manera en la que se priorice cosas que ya hemos mencionado en este programa. Me refiero a cómo garantizar un verdadero cambio revolucionario, si se quiere, en lo que significa la experiencia de educación pública en un país como El Salvador, lo que significa garantizar no solo atención médica, sino prevención de salud en un país como el nuestro, lo que significa también generar condiciones de vida que impliquen que nadie se va a ver en la calle en el momento de una tormenta tropical, que implica también garantizar el acceso al agua potable por todos lados del país, al tendido eléctrico, a la conexión de internet, que son tan importantes en la sociedad en la que ahora vivimos. Todas estas cosas para algunos sonarán como que estoy hablando yo de regalías. Estoy hablando de inversiones que en realidad tengan un efecto multiplicador con el tiempo, que se vuelva también a reconfigurar lo que significa la seguridad alimentaria en cada uno de los países centroamericanos, por supuesto en El Salvador, de manera que no tengamos que ser tan dependientes de importar, por ejemplo, frijoles, algo tan elemental para la dieta salvadoreña. Entonces, todas estas cosas, insisto, no son cosas que se pueden cambiar de un día para el otro y requieren de mucha planificación, requiere también cambiar radicalmente la política tributaria de un país como El Salvador, dejar de pensar que el IVA es la solución a nuestros problemas tributarios y darnos cuenta de que los países que han logrado alcanzar niveles de desarrollo sostenible y planes de nación que verdaderamente inspiran a sus ciudadanos a querer quedarse, lo han hecho sobre la base
de generar ingresos utilizando políticas tributarias progresivas, es decir, quien más tiene, quien más acumula, más paga, para que podamos sacar adelante los gastos que implica verdaderamente construir un nuevo El Salvador, una nueva Centroamérica, que nos parezcamos más a la Costa Rica de por lo menos hasta hace 10 años, porque soy el primero en reconocer que las cosas han venido cambiando, no para bien, en Costa Rica en los últimos 10, 15 años, pero tenemos que estudiar las buenas experiencias acumuladas, no solo en este continente, sino en otras partes del mundo, para dejar de hablar cuentos de hadas y realmente poner mano a la obra en las transformaciones profundas de política pública que se necesitan para que un día, ojalá cercano, el país sea un lugar de donde nadie se quiera ir, donde todo el mundo esté feliz y quiera realmente quedarse. Más allá de eso, donde más salvadoreños que ahora viven en el exterior quisieran realmente regresar y reinsertarse en la vida del país. Pero eso, repito, no va a pasar a menos que comencemos a dar pasos verdaderamente innovadores en reorientar lo que significa hacer buena política pública. Ahí precisamente, Oscar, también viene este ingrediente que México le llamó el programa Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo el Futuro. Precisamente era una forma de prevenir esta migración irregular. Fue lanzado, ¿verdad?, por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, y en su reciente visita a El Salvador y a Honduras, este presidente dijo que Estados Unidos es protagonista del fenómeno migratorio y debe por consecuencia ser corresponsable de darle solución, modificando sus políticas migratorias. Y en este sentido, él defendió este programa Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Qué valores tiene usted sobre esta situación de este programa Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo el Futuro? Pues mira, yo creo que no son programas malos. O sea, yo no voy a decir que ninguno de estos dos programas son por naturaleza malos. Lo que pasa es de que son programas que tienden a quedarse en el entorno de lo que se conoce como asistencialismo. O sea, ayudamos a que cierto número de jóvenes, cierto número de personas, efectivamente experimenten una mejoría en su condición de vida, pero el resto del entorno no cambia. Esto es algo parecido al anuncio que hizo la vicepresidenta Kamala Harris durante la Cumbre de las Américas, donde anunciaba que han logrado compromisos de más de $2,000 millones para invertir, ¿verdad?, en los 3 países centroamericanos que han sido el lugar de origen de mucha de la migración no autorizada de los últimos años. Y yo también insistiría, la inversión extranjera directa no es en sí algo malo, pero vuelvo a lo mismo. No importa si se trata de estos 2 programas impulsados por el gobierno mexicano o las iniciativas de fomentar inversión extranjera directa, el simple hecho de depositar más dinero para ser invertido, para ser gastado en países centroamericanos no es la solución del problema. Yo te recordaría que en Estados Unidos, no importa si eran gobiernos demócratas o republicanos, el gasto social ha sido enorme en los Estados Unidos de América. Sin embargo, seguimos teniendo gravísimas inequidades económicas, gravísimas inequidades sociales, que por cierto quedaron al desnudo precisamente con la pandemia, cuando uno ve quiénes fueron las principales víctimas en cuanto a muertes de COVID-19. Fueron poblaciones negras, poblaciones de origen latinoamericano, poblaciones de pueblos originarios o indígenas, que han pagado el costo más grande de estas cosas. Y esto, repito, simplemente revela esta triste realidad de inexistencia del andamiaje de políticas públicas que al final de cuentas son las que hacen la diferencia. Yo en este sentido creo de que México, especialmente cuando recuerdo al Andrés Manuel López Obrador de la campaña electoral, de la cual salió ganador, como también sus primeros meses como presidente de México, él insistía en señalar que la migración proveniente no solo de Centroamérica, sino de su mismo país, México, era una migración que había que entenderla como un desafío
en cuanto a creación de oportunidades económicas, sociales e inclusión de grupos históricamente excluidos para verdaderamente encontrarle soluciones. Andrés Manuel tenía razón en esos primeros momentos de abordar el debate migratorio, pero desdichadamente su discurso, que sigue enfatizando el tema de las causas fundamentales de la migración, se han quedado muy atrás con relación a sus acciones, porque las acciones del gobierno mexicano, en términos fundamentales, son acciones de cooperación con la política, como ya dije, comprobadamente fallida de los Estados Unidos de América, de buscar la contención de los flujos a toda costa. Es más, concebir la idea de mejorar las condiciones de vida en un país como El Salvador únicamente para que ya no hayan flujos migratorios es definitivamente entender la problemática de un país como El Salvador de la manera equivocada. Un país como El Salvador necesita una mejor experiencia de vida para sus ciudadanos, no solo para que no hayan flujos migratorios, sino porque sería la condición más propicia para que El Salvador y el resto de los países centroamericanos puedan ser mejores socios de los Estados Unidos ante los grandes desafíos de la humanidad hoy en día. Y una de las personas que intervino habló de lo que significa el creciente y acelerado patrón de cambio, el resultado de cómo el cambio climático comienza a afectar de manera más dura la vida de sociedades como la salvadoreña. Entonces yo creo que tenemos que ser, repito, justos en señalar que hay muchas cosas que vistas de forma aislada uno no puede decir que son malas, pero que cuando uno las ubica en el contexto de qué tipo de andamiaje de política pública respalda estas iniciativas, nos quedamos extremadamente cortos y por supuesto los resultados son muy distantes de lo que con frecuencia se supone que van a ser. Y en este sentido, Óscar, es necesario buscar una solución como Triángulo Norte al problema migratorio, sentarse Honduras, Guatemala y El Salvador y conversar y buscar un proyecto o una política regional, o seguir en lo mismo, pensar solo en digamos, por paisitos, ¿verdad? Y desde mi realidad buscar tal vez frenar con algo no planificado como política, sino que como algo que va a durar 2, 3 años mientras yo esté en el poder. Pues fíjate que justamente en el marco de la Cumbre de las Américas, Alianza América se pronunciaba precisamente en cuanto a la cumbre como una oportunidad desperdiciada, porque el problema más grave que afecta a toda América Latina hoy y a los Estados Unidos de América también es el problema gravísimo de la desigualdad tan aguda que existe entre quienes han acumulado fortunas inimaginables y quienes viven en condiciones de precariedad. Y este desafío, desdichadamente, no fue el punto más importante, el punto más trabajado en la Cumbre de las Américas. Y mientras sigamos ignorando ese desafío, vamos a seguir desperdiciando energía y recursos públicos en medidas que al final de cuentas no van a tener mayor trascendencia. Yo creo que la idea de que si yo solito me pongo a negociar con Estados Unidos voy a sacar una mejor tajada es absurda, ¿verdad? Eso es como quien dice un elefante negociando con una hormiga, medio se mueve el elefante y se apachurra la hormiga, cuando en realidad yo te diría que el desafío no es solo entre países centroamericanos, el desafío es a nivel regional que involucra a México, porque hay que recordar, la mayoría de las personas extranjeras que siguen intentando ingresar a territorio estadounidense sin permiso, siguen siendo de México, no de ningún país centroamericano. Pero te recuerdo también que ha habido un creciente flujo de personas de Colombia, de Venezuela, de Cuba, que se han venido desplazando también de Haití, y esto sugiere que el abordaje no es ni siquiera subregional en el caso centroamericano, sino que hay que verlo verdaderamente como un desafío de carácter hemisférico, donde insisto en algo que te dije al comienzo. Hay que reconocer y tomar como punto de partida el hecho que la migración ha sido extremadamente beneficiosa para Estados Unidos. Y lo último que señalo es que desdichadamente el status quo para grupos de poder económico en Centroamérica, en México, en el Caribe, está muy bien. El status quo le genera ingresos enormes
a estos países derivado del enorme flujo de remesas que, como bien sabemos, es la inyección de recursos financieros más grande definitivamente en el ámbito centroamericano, pero también para muchos otros países del continente americano. En este sentido también, al hablar de la cumbre y hablar de esto que se desarrolló, ¿qué significa el que por primera vez en el desarrollo de estas cumbres el tema migratorio haya sido seleccionado y dejado de lado también los otros temas que comúnmente Estados Unidos pone en agenda? Bueno, mira, yo creo que esto obedece a dos cosas. Y quiero ser franco en decir, oficialmente hablando, el tema migratorio no era tema de consideración en la Cumbre de las Américas. No hubo un proceso de consulta, no hubo un proceso transparente que llevó a precisamente esa declaración que se firmó el 10 de junio. Y eso lo quiero decir con toda franqueza, porque eso fue prácticamente como quien se saca un as de la manga de la camisa, pero que más bien nos señala lo que Estados Unidos realmente hace, que es negociar bilateralmente los componentes esenciales de esa declaración y presentarla pues ya como un tema resuelto el último día de la cumbre. Insisto, no hubo un proceso que conllevó a la formulación de esa declaración que haya incluido actores múltiples, incluyendo a organizaciones de sociedad civil migrantes como la que yo represento. No tuvimos nada que ver con la formulación de esa declaración. Y creo que es definitivamente lamentable, como ya dije, que otros temas medulares del bienestar de las Américas, incluyendo el estado de la democracia, el estado de las inequidades sistémicas, el estado de la amenaza que presenta el cambio climático, francamente no recibieron más que un abordaje sumamente superficial, que por supuesto significa que seguimos con los mismos problemas que teníamos. Oscar, tengo un minuto para la entrevista. Solo quiero tal vez un mensaje a estas personas que están pensando migrar de manera irregular. ¿Cómo podrían ellos buscar tal vez una vía regular para poder abandonar el país? Pues desdichadamente yo lo que diría es de que las personas que están considerando emigrar sin papeles tienen que estar muy conscientes de los riesgos, porque por mucho que yo estoy en contra de estas políticas, las políticas son reales y las políticas matan, las políticas violan, las políticas golpean a las personas migrantes, y esa es una realidad triste, una realidad que debería terminar, pero yo creo que esto nos invita a pensar mejor cómo podemos asumir un rol más activo en tratar de ser partícipes, en ser agentes de presión para los cambios que necesita un país como El Salvador. Desdichadamente no hay muchas vías, fuera de las vías familiares. Cuando un familiar inmediato tuyo ha presentado una petición de visa para ti, o cuando has logrado asegurar una condición de protección humanitaria de forma previa, hay muy pocas maneras. Los programas de empleo temporal, que muchas veces se presentan como una gran solución, no dejan de ser cosas microscópicas hoy por hoy, y que hay que recordar, los programas de empleo temporal no son en sí la bala de plata tampoco. Tiene que haber una discusión mucho más comprensiva que nos permita llegar a soluciones que reconcilien adecuadamente lo bueno que tiene la migración para un país como Estados Unidos y la necesidad de transformar de forma genuina y sólida naciones como El Salvador. 8 en punto. Muchas gracias, Oscar, por habernos acompañado y hablar sobre migración de salvadoreños a Estados Unidos. Es un gusto. Amigos y amigas, gracias a ustedes también por estar pendiente de la entrevista. Les esperamos mañana, siempre a partir de las 7 de la mañana. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, La Voz con vos. Con cada paso que das, por pequeño que parezca, pones el mundo en movimiento. Tu energía